Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Jere Juárez. Jere, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá. No, nosotros estamos muy contentos de tenerte. Para todas las personas que nos escuchan, Jere es productor de podcast, vive en la ciudad de Buenos Aires y acaba de lanzar su canal de YouTube sobre juegos de mesa que se llama Lanzar los Dados, así que si les interesa, por ahí también lo encuentran. Y hoy con Jere vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Aang. No Avatar, los muñequitos azules de la otra película, no. El último maestro aire, vamos a hablar de eso, que es una de mis grandes pasiones y que necesariamente la tengo que revisitar todos los años para encontrar nuevas cosas. Es como mi I Ching. Exactamente. Y antes de entrar en tu obsesión con Avatar, para las personas que no lo ven hace mucho tiempo, que nunca lo han visto, hagamos un breve bosquejo de qué es Avatar. Bien, Avatar es una serie de dibujitos, es una serie animada que buscaba un público infantil, creo yo, que lo encontró, porque definitivamente me habló a mí en el momento que salió en el 2005. Es una serie de Nickelodeon creada por Brian Konietzko y Michael Dante Di Martino, que tiene 3 temporadas, que después tiene sus extensiones, es decir, salieron cómics, después salieron otras temporadas con otros personajes, hay adaptaciones, hay proyectos a futuro, pero lo que cuenta esta serie es la historia de Aang, el último maestro aire, que tiene el manto de ser el Avatar, que es una persona que puede manejar 4 elementos. Estamos en un universo donde hay ciertos personajes que pueden utilizar algún elemento. Puede ser la tierra, agua, fuego y aire. Y el Avatar es la única persona en este universo que puede manejar todos y es el encargado de mantener el equilibrio en el universo. Entonces, qué es lo divertido y lo increíble de la serie? Que el Avatar tiene 12 años y tiene que encargarse de lograr el equilibrio del universo con solo 12 años y en el medio de una guerra que ya dura más de 100 años. Entonces, la responsabilidad cae sobre este héroe y su grupo de amigos que lo van a acompañar y eso creo que es la esencia de Avatar. Y yo me atrevería a pensar que parte del resurgimiento reciente de Avatar viene de que las personas que eran niños, niñas o incluso o adolescentes, como que quienes se veían llamados a ver esta serie en el 2005, ahora son personas adultas que participan ávidamente de la conversación en redes y comparten cosas y como que la serie realmente nunca se fue del todo, siempre ha tenido una fanaticada allí. Total. Pero ¿cómo se dio eso un poco para vos o cómo has visto que otras personas llegan a esta serie? Porque están quienes la vieron, creo que la vi 1 o 2 veces en Nickelodeon cuando era chico y la descubrí recientemente porque mis amigos me la recomendaban a más no dar. ¿Cómo ha sido como ese reencuentro con la serie o ese encuentro constante para vos? Para mí está viva porque hay un boca a boca constante. Yo creo que el que creció y de alguna manera lo impactó Avatar de chico, siempre va a hablar bien de esa serie. No envejece mal. Eso es muy interesante. Y a la vez empezaron a salir cosas nuevas, que por ejemplo apareció Avatar, la leyenda de Korra, que hoy no vamos a hablar de eso, pero también es un producto muy interesante. Que la leyenda de Korra, solo por mencionarlo, como de por qué no hablaríamos de él, es como, lo que entiendo es que es como un salto al futuro de al menos varias décadas, es decir, como que ya es un arco de historia bastante diferente. Claro. Muchos de los mismos personajes, pero pues muy en el futuro. Sí, totalmente, porque cuento una cosita del canon. Los Avatar se reencarnan, entonces el siguiente Avatar después de Aang es Korra y cuenta la historia de Korra, pero entonces Aang murió de viejo y pasó todo ese tiempo, entonces realmente el mundo cambió por completo. Y las cosas que se cuentan son muy distintas. Pero yo creo que lo que hace que perdure en el tiempo, yo creo que es lo que impactó en ciertas personas y el boca en boca. Y que también que es una serie que engañosamente empieza hablándole a un público infantil, pero sí o sí lo acompaña creciendo. Como que cuando ustedes me invitaron a participar acá, lo pensé mucho y definitivamente Avatar es una gran coming of age de 3 temporadas, de 60 capítulos. Y pues hay algo que, digamos, yo no me he visto Avatar, la leyenda de Aang, la conozco por encima, pero hay algo que como que ya de por sí es muy interesante como el planteamiento de la trama, y es que este niño
tiene que asumir pues una responsabilidad y una tarea titánica, ¿no? Que es como mantener la paz mundial, Sí. pues en este mundo donde ya de por sí hay unos como poderes muy pesados, ¿no? La nación del fuego, pues manejan el fuego, los otros manejan el aire, o esta tribu que es medio desaparecida, aquí me van a entrar a corregir, están los del agua, están los de la tierra, no son los 4 elementos. Sí. De nuevo, un niño de 12 años tiene que aprender a vivir con una enorme responsabilidad. Y encima de eso, él también está encargado de preservar el balance del mundo mortal y el de los espíritus. Claro. Él es como el puente hacia el mundo de los espíritus, entonces hay unos episodios donde él tiene que lidiar como con ánimas. No solamente tiene que prevenir que es como Ajá. una guerra terrenal, sino que puede haber también una guerra como a nivel metafísico. Sí, no él sé. tiene que mediar conflictos metafísicos. Exacto. Por suerte, él pertenece a los nómades aire, que tienen una conexión espiritual muy grande, que las demás naciones tienen como distintos como approach a los elementos y a su concepción del mundo. Es decir, los maestros aire tienen una concepción más relacionada con el espíritu, con el fluir, con la energía. Pero en cambio, los maestros tierra son muchísimo más duros, más estructurados, las cosas no cambian. Entonces ahí hay como una construcción muy interesante del elemento, como da la casualidad que los malos son de la nación del fuego porque es el elemento destructor, porque quema todo a su paso. Pero también los que están conectados con el mundo de los espíritus, los que pueden también conectarse con esas energías, entienden que el fuego también es vida, el fuego también es cocina, el fuego también es fuente de vida. Y que lo que decís eres muy provocador porque, como por respaldar lo que decías, me hiciste pensar en cómo, claro, los nómadas del aire pues viajan mucho y viven en unas montañas porque nadie más puede llegar hasta allá y cambian todo el tiempo de templos en los que se quedan, mientras que el reino de la tierra tiene unas ciudades amuralladas y están plantados en unos lugares y tiene una extensión masiva como metropolitana. Entonces, como que en todas esas pistas de diseño son cosas que te van dando y te van dando y te dan dando, porque todo está conectado con, bueno, de qué ideas del universo se desprenden estas civilizaciones. Total, yo creo que hay una construcción de mundo muy interesante, que eso me hace, les puedo contar si quieren, como uno de los orígenes de Avatar. Por favor. Que es que Brian Konietzko hace unos dibujos, unos sketches, y dibuja a este personaje con una flecha en la cabeza, y dibuja a un animal con una flecha en la cabeza también, que es el Aang, el Avatar, y Appa. Y escribe un texto contando un poco de cómo se imaginaba este personaje. Él es un pastor que vuela arriba de estos mamuts voladores. Y usa una frase muy interesante que es: él tiene una flecha en la cabeza para que los mamuts lo puedan identificar como alguien conocido, porque estos mamuts también tienen esa flecha en la cabeza, como para que se puedan sentir la representación. Y a partir de esa frase se empieza a construir el mundo. Y eso es muy interesante porque los creadores empiezan a preguntarse el porqué de las cosas. ¿Por qué les interesa que estos bisontes voladores, que al final terminan siendo bisontes, por qué estos bisontes voladores van a sentir empatía por estas personas? Porque ellos al fin y al cabo van a ser los que les van a enseñar a manejar el aire, por ejemplo. Hay una conexión también desde la naturaleza con los elementos y que ellos construyen el mundo constantemente haciéndose preguntas. Pero al hacerse esas preguntas de por qué y cómo, van construyendo este mundo cada vez más con más capas. Me interesa esa idea de como la carga medio como moral o normativa que le están dando a los elementos desde el principio, o sea, porque digamos, nos contabas un poquito que los nómadas del aire pues pueden llegar a tener una relación como más armoniosa o más profunda con los espíritus, mientras que entiendo un poco que eso no es de la misma forma para como las demás tribus, mejor dicho, es una pregunta al final del día por los villanos. ¿Los malos en Avatar siempre son los mismos y están condenados a ser malos? ¿O hay elementos de una ambivalencia mayor que nos hacen preguntarnos como qué está pasando aquí? Eso es muy, muy interesante. Ya la serie tiene más de... casi va a cumplir 20 años en unos años, así que ya creo que el territorio de spoilers ya... Se han escuchado expertos de sillón suficientes veces, saben que aquí hay spoilers. Perfecto. Sí, de aquí para adelante, spoilers de Avatar. Sí. Avatar tiene algo muy interesante sobre la redención. En la primera temporada se plantea al príncipe Zuko, que es el hijo del gran como rey, en este caso en Avatar se le llaman como el Señor del Fuego, que fue desterrado y lo mandan a la misión de buscar al Avatar.
sabiendo que el avatar estaba desaparecido hace 100 años. O sea, directamente lo destierran y lo mandan a buscar a una persona que no existe. Casualmente igual él lo encuentra y empieza a perseguirlo. Y empieza a ser el villano. Pero durante las 3 temporadas, él empieza a sentir que lo que está haciendo es un mandato familiar y es la presión de su padre. Y hay un arco muy grande de redención que él termina convirtiéndose en el maestro fuego del Avatar Aang. Termina siendo un amigo del Avatar. Y eso es muy interesante porque él termina de entender cómo el desbalance que genera esta guerra, cómo termina desvirtuando el mundo del fuego. Porque incluso cuando él empieza a tener este arco de redención, empieza a perder sus poderes. Porque los poderes del fuego están relacionados con él fue entrenado con la ira. Entonces tiene como que volver a aprender para encontrar el poder del fuego junto al avatar, donde la fuente sea otra. En ese caso, como ellos lo dicen como la vitalidad, el amor, como la pasión en un punto. Y no la ira. Entonces ahí los villanos no son siempre los villanos. Obviamente que el villano más grande va a ser muy villano, pero hay un arco de redención. Y hay otro lado por el que lo exploran también, que es el de, por ejemplo, el agua es el elemento sanador. Y uno de los personajes, Katara, que viaja con ellos, pues es la sanadora del equipo porque es la maestra del agua que puede sanar. Y hay un episodio en el que exploran como desarmar ese absoluto de la idea de que el agua es sanar, y nos encontramos con un personaje que es maestra de la sangre, que básicamente ha pervertido la maestría del agua para controlar la sangre al interior de las personas y manipularlas y hacerles daño. O sea, es una vaina bastante tétrica y es un episodio bastante como oscuro dentro de todo eso. Nunca es gráfica la serie, o sea, sigue siendo para niños, pero las implicaciones de la lectura adulta de eso son como cuando Magneto le saca el hierro de la sangre al guarda. Es como lo que podría hacer aquí es muy oscuro. Entonces que igual exploran ese otro lado de como que no crean al final. Igualmente se trata de las intenciones de las personas y de cómo se acercan a estos elementos. Totalmente. Y además la serie también crece en ese sentido porque hay varias transformaciones. Obviamente todos los personajes se transforman, pero también hay ellos llegan a este mundo para hacer cambios. Katara empieza a aprender eso de la sangre control, que a la vez está conectado con la persona que lo sabe. Es una persona que realmente está muy dañada por la guerra. Uh-huh. Entonces todas las cosas que hace termina haciéndolas para lastimar a gente de la Nación del Fuego, por ejemplo. Pero también hay un personaje que es una maestra tierra, que es ciega, que también descubre en un momento de la serie manejar el metal. Porque al fin y al cabo, el metal no deja de tener fragmentos de roca y de tierra. Uh-huh. Y ella, al ser ciega, puede sentir y ubicar dónde estar y por eso manejar el metal. Entonces también la serie se transforma, hasta el universo que crea tiene un arco. Es decir, hasta los elementos cambian. Y eso es muy interesante porque después todo lo que sucede en Aang, en esta serie, tiene impacto, por ejemplo, en Korra. Después hay maestros de metal, por ejemplo, en la serie de Korra. Que eso también amplía el universo. Y que igual me parece interesante como plantear esta paradoja de pues uno esperaría que al trabajar con algo como los elementos, estamos pensando como en una serie como de características inmutables de las personas y de su entorno, y que la historia que yo estoy escuchando, por el contrario, es una historia de mucha ambivalencia, mucha ambigüedad, y que tanto el entorno como los personajes como están todo el tiempo renegociando la relación con ellos mismos y con su entorno. Y eso me lleva un poquito a que hundemos un poquito más en el tema de la guerra. ¿Cuál es como la gran guerra de la que estamos hablando y que explora Avatar? Y Jere, si quieres aquí puedes hacer tu truco de fiesta, que es tu capacidad de recitar el comienzo con el que empiezan todos los capítulos, que es el marco de la guerra. Por favor, yo quiero escuchar esto. Perfecto, voy a hacer mi introducción y después voy a pasar a contar cómo afecta la guerra. Bueno, arranco. Agua, fuego, tierra y aire. Hace muchos años las 4 naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los 4 elementos, podía detenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avatar, un maestro aire llamado Aang.
Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Aang podrá salvarnos. Así arranca cada capítulo de Avatar, la leyenda de Aang. Y la guerra, esta de 100 años, hay un momento de la Nación del Fuego que decide conquistar las tierras. Es como una cosa expansionista, ¿no? Sí, literalmente conquistar y incluso se habla muchísimo de colonias. Y lo que hace, que es muy duro y que lo demuestran de una manera muy sutil, que eso a mí que me sorprende como que se toquen esos temas, pero realmente realizan un genocidio sobre todos los nómades aire, porque sabían que el Avatar, la única persona que los podía detener, era un niño y era un maestro aire. Entonces lo que hacen la Nación del Fuego es matar absolutamente a todos los maestros aire. Porque este título de Avatar, perdón, es rotatorio, ¿no? Sí. Y según recuerdo, va como que se va rotando de nación en nación, ¿no? Exacto. Y entonces uno siempre sabe a qué nación le va a tocar el siguiente avatar. Sí, el anterior había sido un maestro fuego, el siguiente es un maestro agua y después viene un maestro tierra. Entonces hay un genocidio, pero Aang, por sentir la presión de ser el avatar, se escapa y de casualidad termina congelado, sí, como Walt Disney, termina congelado y lo encuentran 100 años después. Entonces esta guerra existe fuera de campo en un punto, porque lo que nosotros vemos es la consecuencia de esa guerra. Nosotros vamos a seguir a una crew que es el avatar, al principio van a estar Sokka y Katara, y después se va a sumar Toph, pero Sokka y Katara ya forman una pequeña tribu del Polo Sur, donde todos los hombres se fueron a ayudar a la guerra. Solamente queda Sokka como figura masculina, pero que termina siendo un adolescente. Katara es la única maestra agua, porque una vez llegó la Nación del Fuego y se llevó a todos los que tenían poderes para que no crecieran. Y hay un montón de esas consecuencias. O sea, el Aang conoce que es el último maestro aire, que toda su familia que lo rodeaba, que eran sus maestros, su comunidad, ya no existe más. Y a la vez, que esto es fuertísimo, sobre todo entendiendo que es una serie para niños, él siente la culpa de haber escapado en el momento que su comunidad lo necesitaba. Y eso se va a ver afectado un montón de veces. Vamos a ver espacios transformados completamente, afectados por la guerra, prisioneros de guerra. Refugiados, trabajadores forzados. O sea. Sí. Gente que tiene que ocultar sus poderes. Buchones que van a decir, esta persona tiene poderes, llévenselos presos. Un abuso del poder constante. Una necesidad de ayudar a las comunidades también que están alrededor. Construye un universo muy adulto y muy duro en un punto, porque no hay guerra que no tenga consecuencias para ninguna comunidad, pero lo construye en una serie para niños. Entonces por eso también, cada vez que la revisito, encuentro esas capas. Y eso me lleva a la pregunta por el trauma. Porque mencionaste un poquito como que Aang sí siente esta culpa de haber sobrevivido, pero me interesa igual, como él tiene un crecimiento personal y las personas alrededor de él todas están como teniendo este crecimiento, como qué pasa con su trauma, qué pasa con el trauma de las otras comunidades que también han sido perseguidas, un poquito por cuáles son los momentos, porque como yo no conozco los personajes, cuál es el rol un poquito de la rabia, no de la Nación del Fuego, pues que ha aprendido a conquistar desde ahí, pero también del resentimiento que sienten las otras tribus hacia ese imperio, al fin y al cabo. Totalmente. Y ahí es donde toma muchísimas decisiones inteligentes. El arco de redención que tiene Zuko, el príncipe de la Nación del Fuego, funciona para que entendamos que esta guerra de 100 años era de un poder completamente egoísta y que no tiene nada que ver con las personas que forman parte de esa guerra. Es decir, la furia que tiene el Señor del Fuego por conquistar, el egoísmo, no sé, ese hambre que tiene de conquista, es completamente egoísta y no se coincide de verdad con la nación. E incluso nosotros lo vemos claro con eso, pero también los traumas se superan muchísimo con la contención de los otros. O sea, Aang tiene momentos de furia y de impotencia en el 4º capítulo ya de la serie. O sea, no es que tampoco construye demasiado ya, no puede controlar sus emociones y tiene estos ataques de furia que lo contienen los demás, porque todos están atravesando el mismo dolor de la pérdida, porque todos están hablando de lo mismo. Y en ese sentido, la serie va teniendo sus diferentes momentos para que cada personaje logre no superar,
sino entender lo que lo atraviesa y tratar de mejorar su persona. Aang, por ejemplo, tiene que entender que para ser más poderoso, porque esto ahora no viene al caso de explicar, pero hay una manera de él de poder desatar sus poderes, tiene que poder entender de que esa culpa que tiene es una culpa que no le corresponde y que todo el dolor que siente también está acompañado por un montón de amor que son su nueva familia construida. En ese caso, sus amistades y esa crew que les contaba antes. Sokka tiene que reencontrarse con su padre y aprender lo fuerte que es y también lo vulnerable que puede ser. Katara tiene que entender por qué esta maestra sangre está haciendo las cosas que hace para poder perdonar a la persona que mató a su madre, por ejemplo. Entonces hay un arco que se corresponde constantemente en la idea de vamos a convivir con este dolor, siempre, pero vamos a estar acompañados, sabemos entender a quién tenemos que perdonar, cómo nos perdonamos a nosotros mismos, que yo creo que hay un capítulo muy en particular que si quieren empezar a verlo por ahí, yo creo que se va a entender perfectamente, que es hay un capítulo de la segunda temporada que se llama El Gurú, donde todas estas cosas empiezan a tomar forma y se empieza a entender. Se empieza a entender el arco de redención del príncipe, Aang empieza a entender todo este dolor, y yo creo que ese momento, que ayer vi ese capítulo especialmente para hoy, hace que esta serie no sea una simple serie para niños. O sea, que le está hablando al adulto que se está construyendo. Pero una pregunta que no sé si es importante sobre el pasado, pero claramente volvemos un poco a la construcción del mundo, es el tema de cuáles son no sé si son inspiraciones tanto históricas pues como sociológicas, culturales de la serie, pues porque yo lo único que, de nuevo, solamente conociendo la imagen de Aang, pues uno dice, esto es un monje tibetano, me imagino pues que esto tiene como una cantidad en la maestría que todos estos personajes tienen de los distintos elementos, tiene un elemento de artes marciales, y vos me contás la historia expansionista y yo me estoy imaginando cómo esto tiene que ser Japón en todo el final del siglo XIX y hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Es así? Como ¿cuáles son las grandes inspiraciones culturales de Avatar? Y también me interesa la pregunta de si esas también han envejecido bien. Yo creo que sí, porque en ningún momento se lo toma como burla. Literalmente la Nación del Fuego vive en una dictadura, para decirlo así, y en las escuelas se enseña que el Señor del Fuego es el mejor y que todas las demás naciones son estúpidas, o sea, es muy fuerte y se lo toma muy en serio. Pero sí tiene muchas inspiraciones. Por ejemplo, definitivamente todo lo que es la tribu Agua tiene una inspiración de la comunidad inuit, por ejemplo. Las técnicas de lucha también están inspiradas en ciertas artes marciales. Por ejemplo, la de Aang, que está relacionada con el aire, jamás va a la ofensiva, sino que está todo el tiempo esquivando. También está basado en un arte marcial, que ahora no recuerdo el nombre, entonces por las dudas no quiero decir ninguna cosa. expertosdellon@gmail.com, no te preocupes. Que es un arte marcial que sí que está inspirado muchísimo más en el movimiento, en el casi la danza. En cambio, los Maestros Tierra tienen otra porque son muchísimo más duros, están más conectados con el suelo. Sí, usan los pies todo el tiempo están como pateando el piso. Totalmente. En el caso de la Nación del Fuego está muy inspirado en técnicas marciales que usen muchísimo la respiración. Por eso uno de los grandes maestros fuego le dicen el dragón del oeste, porque hay un momento donde desde su nariz, desde su fuerza, desde sus pulmones puede lanzar fuego por la boca como un dragón. Esa gente tiene excelente saturación. Y en ese sentido toma muchísimas inspiraciones en las artes marciales y las aplica muy bien, porque a la vez no es una serie que es tosca con eso. No, están muy bien planteadas, tiene grandes coreografías de pelea y son muy interesantes. Incluso desde el aspecto visual, como yendo también a la construcción de mundo, el Avatar Aang, que es todo de aire, tiene muchísimos elementos circulares. Por ejemplo, en su ropa, está todo el tiempo, casi parece que está flotando. En cambio, la Nación del Fuego tiene muchos triángulos, como una llamarada, no simplificando una llamarada. Entonces, muchas veces que vemos planos de la Nación del Fuego, hay grandes verticales, por ejemplo. O en el caso de los Maestros Tierra, hay grandes construcciones cuadradas. Sí, todo es cúbico. Todo es cúbico, todo tiene formaciones, o sea, de ladrillo en un punto, como bien rectangular, y que después eso se traduce también
en cómo funcionan, es lo que hablábamos al principio, cómo funcionan su vínculo cultural con eso. Porque, por ejemplo, son tan cuadrados que la capital del Reino Tierra, que se llama Ba Sing Se, el rey no sabe que existe una guerra. Le ocultan que existe una guerra para que el status quo y cómo está pensada la ciudad no desaparezca. Entonces ahí es como de repente ciertas cosas pensadas del diseño, como la rigidez que puede tener los maestros tierra, se puede traducir a trama. No sé cómo ha evolucionado la conversación, por ejemplo, en redes o desde la crítica cultural en torno a Avatar, pero no sé si, pues, es decir, este es un producto que, esto fue producido en los Estados Unidos, ¿cierto? Pues Nickelodeon en Estados Unidos. Está ese elemento de como una corporación como Nickelodeon utilizando elementos estéticos provenientes de como muchísimas culturas alrededor del mundo. Hemos ya hablado de cómo pues el producto logra ser muy respetuoso y hacer una indagación muy como honesta y cuidadosa de todas esas culturas, de esos elementos, de que, o sea, dentro de lo que se podría hablar como apropiación cultural, igual hace como lo mejor que se puede hacer dentro de eso, que es como tratarlo como algo real. Pero no sé, ¿cómo has leído esas críticas? ¿Qué tanto se ha hablado? ¿Qué defensas han dado las personas que aman este producto? Porque realmente desconozco cuál es la conversación en torno a él. Una de las cosas que podemos criticarle a Avatar, que obviamente entendiendo que es un producto que salió en el 2005, pero que eso no es excusa de nada, es que, por ejemplo, no tiene representación de diversidad sexual, por ejemplo, o de género. Es decir, aparece un solo personaje donde hay una confusión de si es una masculinidad o una feminidad como identidad de mostrar diversidad sexual o diversidad de género. Que creo que eso es una de las cosas que se le podría criticar. Al ser un universo que está tan pensado en la diversidad, hay mujeres fuertes, personas de la tercera edad muy sabias, hay personas de la tercera edad muy malas, hay tanto villanas como villanos, como que en ese sentido las cosas están muy bien. Hay un personaje principal ciego y es parte de la conversación de estos personajes, como que logran incluir a muchas personas, sí, pero también está este gran vacío. Claro, en la primera temporada aparece un personaje precioso que anda en silla de ruedas, que a Aang lo enoja, pero que después lo termina aceptando e incluso sintiéndolo parte de su familia. Entonces eso es muy interesante. Pero, por ejemplo, eso recién empieza a suceder en Avatar, la leyenda de Korra, donde empiezan a aparecer por lo menos insinuaciones. Todavía no, la verdad es que eso es otra cosa para criticarle. No tomaron una postura, pero se entiende y da a entender de que el Avatar Korra es una persona bisexual, por ejemplo. Termina el arco de ella dándole la mano y yendo a la aventura con una mujer. Entonces, eso es algo que yo creo que es el punto débil que van a tener que ir a enfrentar, porque no sé si enfrentar, que deberían asumir como existe, e introducirlo, porque creo que va a atraer un público también y va a ser muy... O sea, ya hicieron las cosas muy bien, agregar eso no cambiaría absolutamente nada y yo creo que en ese sentido va a ser el próximo desafío. Que ellos también tienen muchos planes de que eso exista. Están produciendo ahora una película de animación, ampliando el universo, se abrió el Avatar Studio, entonces yo creo que todavía tenemos oportunidades para conocer personajes más diversos a la hora de hablar de género y de sexualidad. Yo quiero preguntarte por la estructura de esta serie, que me parece muy interesante como todo lo que se logra dentro de un esquema bastante cuadrado que es el de la televisión infantil. Y por cuadrado me refiero a... Las formaciones urbanísticas del Reino de Tierra. Sí. Que si mal no me equivoco, pues salía semanalmente por Nickelodeon. Son episodios de media hora de bloque televisivo, lo cual significa como 23 minutos. Y los episodios entonces necesariamente tienen que ser modulares. Necesitan contar su propia historia. Cada episodio es como un pequeño poema, un pequeño haiku, que luego cuando los miras todos juntos van tomando un sentido mayor y mayor, pero cada uno tiene que poder pararse por sí solo, tiene que poder ser una media hora de entretenimiento que no requiera de ni conocimiento previo ni de una vista continuada para ser disfrutado. ¿Vos cómo has visto que esa estructura les ayude? Porque pues es decir, yo soy un como firme creyente de que las restricciones en el arte
cuando las cosas salen bien, llevan a grandes cosas. Es decir, ¿qué es lo que le aporta esa estructura que viene desde unas necesidades económicas y prácticas? ¿Qué le aporta la serie? Yo creo que tomaron decisiones muy inteligentes a la hora de crear y contar el mundo en las primeras 2 temporadas, ¿sí? Y de tratar de que en cada capítulo cuente algo que amplifique este universo que están armando. Siempre con estas cosas que charlamos antes, estas capas que aparecen de sentido, la guerra, la amistad, salvar al mundo, lo que sea. Pero también lo que hace muy muy bien cada capítulo es que cada vez que empieza el capítulo te dice anteriormente en Avatar y te cuenta en 4 escenas lo que necesitas saber para que este capítulo funcione por sí solo. Es decir, si vos lo agarrabas en la televisión, lo arrancabas cuando comenzaba, vos veías esto y ya podías entender todo lo demás. Todo lo demás se explicaba por sí solo. Porque también simbólicamente están tan bien construidos que nosotros entendemos cuando el malo es malo, entendemos cuando el bueno la está pasando mal, cuando la está pasando bien, dónde están las dificultades. Entonces, en ese sentido, lo que crean estos capítulos más botella en un punto como autocontenidos en la primera temporada, en la segunda, pero la tercera ya tiene un arco muchísimo más de serie tradicional. Yo creo que toman esa decisión muy inteligente, como tienen las 2 temporadas primeras filmadas, o sea, producidas, y después en la tercera ya con todo el universo construido, ya se pueden tomar el lujo de ir más por la trama. Porque ya la tercera temporada es el Libro de Fuego, ya se acerca cada vez más la oportunidad para las otras 3 naciones de poder derrotar al Señor del Fuego, que es muy interesante, como de repente todo lo que vimos en las primeras 2 temporadas confluye en esos momentos. La presión que tiene Aang, que de repente le dicen la única manera de detener al Señor del Fuego es matándolo. Y él, al ser un nómada de aire que no cree en matar, que es vegetariano, que cree en la redención, cómo se enfrenta a la persona más poderosa en este momento, en este mundo, sin matarlo. Entonces, ahí definitivamente necesita un arco, que se construye a veces con aventura pura, a veces con guerra, o a veces en episodios donde seguimos al príncipe Zuko en un fin de semana en la playa. Que eso es muy interesante. De repente el capítulo deja de ser Avatar y se convierte en una película indie de Luca Guadagnino en la playa con Zuko. Ese capítulo es controversial, creo que sé cuál estás pensando, porque hay gente que defiende y hay gente que detesta ese capítulo, si bien recuerdo como algunas cosas que he visto en internet, porque realmente, o sea, y creo que de allí salen cosas tanto buenas como cosas malas, porque a mí siempre me encanta ver como, pues, creadores que son capaces de tomar un riesgo así, que así mismo hay otro capítulo que se sale por completo de la estructura, que son como... No recuerdo si se llama como Cuentos desde Ba Sing Se o algo así, que son como... Cuentos de Ba Sing Se. Cuentos de Ba Sing Se, que son como 3 o 4 viñetas de 8 minutos que sencillamente siguen un personaje por 8 minutos y es una pequeña historia de cómo, yo qué sé, alguien se hace una sopa o alguien tiene un día cotidiano y al final va y vela y nos damos cuenta de que está como, este es el aniversario de la muerte de su hijo y ese era el día que él decidió vivir para conmemorar a su hijo, que es algo muy fuerte y que es el mismo permiso que genera el episodio de la playa, que a mí francamente me pareció como vaya y venga. Es ese mismo permiso que genera los cuentos de Ba Sing Se, que tiene un momento que en 8 minutos te puede aplastar, como lo hace, como yo que sé, la secuencia del comienzo de Up. Sí, yo la vi hace muy poquito y lloré, siempre lloro. Incluso él canta una canción que si la escucho en este momento podría llorar. Y a la vez descubrí algo sin querer que al final de ese mini episodio dice en honor a Mako. Y sin querer, ayer anoche descubrí que Mako era la voz de ese personaje, del tío Airo, que le cuento rápidamente lo que sucede. Él se prepara, está en un mercado. En el mercado se compra una canasta. Alguien le quiere robar. Lo ayuda a esa persona y le impide que le roben y le ayuda a esa persona. Ayuda a unos niños a escapar. Termina en un árbol montando una especie de altar donde pone un dibujo de su hijo. Nosotros ya sabemos que su hijo murió en la guerra. Le dice feliz cumpleaños. En lágrimas le dice me hubiese encantado ayudarte. Y se pone a cantar. Llora. Se me pone la piel de gallina en este momento, chicos. Y termina en sepia diciendo en honor a Mako. Y Mako era en sí mismo el actor de doblaje que hacía la voz del tío Airo, que solo llegó a grabar las primeras 2 temporadas y después se murió.
Es fuertísimo en ese sentido porque termina haciéndose su propio homenaje él mismo en la serie. O sea, los creadores, la manera de homenajearlo es como su personaje homenajeó a su hijo. Es precioso. Datos curiosos, él creo que actúa, por ejemplo, es un actor de doblaje que actúa, también es actor, que actuó también, por ejemplo, creo que en Robocop, si no me equivoco, y que después, homenajeándolo en Korra, hay un personaje que se llama Mako. Pero sí, a veces la serie toma esos riesgos de hacer episodios muchísimo más lentos, episodios que parecen una película de Kurosawa, de un western asiático. Entonces hay muchísimos homenajes ahí pequeños que toma la serie, que también ya de grande uno los aprecia de otra manera. Como cuando uno es más chico le gusta muchísimo el pochoclo, ¿no? Como quiere ver que se peleen, que haya acción, y de repente cuando aparecen estos oasis donde conocemos a los personajes por más de que no avance la trama, vemos cómo estos personajes crecen, aprendemos también a disfrutar esos episodios. Hey, ¿vos cuántas veces te has visto Avatar? No podría contar. No, ya no lo sé. O sea, ya no lo sé porque la he visto en la televisión. No tenía cable, yo no podía ver Nickelodeon, entonces acá un canal de aire compraba, entonces los domingos a la mañana pasaban 3 capítulos, y entonces yo los domingos a la mañana me despertaba para verlos. La he tenido en DVD. He tenido las temporadas completas piratas, en DVDs también. La he llegado a piratear y ahora llegó el momento de verla legalmente en Netflix. Pero, o sea, la vi en muchísimos formatos. ¿Y cómo ha crecido tu entendimiento de la serie y tu apreciación? O sea, me interesa sobre todo como tal vez un momento en el que te veías a vos mismo como revisando tus impresiones anteriores, o sea, como este momento en el que este acervo sí empezó a crecer de una forma como mucho más frenética, no sé. Y que también, esa es no sé, como que para mí descubrir que uno podía volver a ver una serie, es decir, yo nunca he tenido una serie que me vea tantas veces como eso, pero es una idea que de por sí es interesante y fascinante porque, no sé, por lo menos yo no crecí en un mundo, como que mi papá me decía a uno por qué se ve la misma película 2 veces, ¿me entiendes? Como que, ¿cómo fue para vos darte cuenta de que eso se podía? Y además no sé si, ¿cómo fue como vivir en el mundo con esa afición por Avatar? Como que te daba pena o lo celebrabas abiertamente, querías evangelizar o era algo como tuyo con vos y la serie. ¿Cómo fue como madurando esa relación con la serie? Yo creo que ver Avatar de vuelta es volver a casa. Es como una sensación de confort y contención. De entender también el capítulo que hoy les contaba del gurú me hizo entender que un niño o un adolescente podía sentirse solo, podía sentir culpa, podía sentir miedo, podía sentir amor y que no esté correspondido o que sea correspondido. Entonces, revisitar la serie es un poco es tocar tierra firme en un punto. Yo creo que la serie, viéndola por primera vez de adulto o viéndola de cualquier manera, algo te va a hacer vibrar, definitivamente. Quizás no la vuelvas a revisitar como lo hago yo todos los años, pero a mí me acompaña de distintas maneras. Me acompañó hace unos años en un duelo muy importante que tuve yo porque se murió mi perra que tuve durante 16 años y yo estaba solo en mi casa, entonces eso era compañía para mí. Hoy la estoy viendo con mi pareja que nunca la vio, con mi novia, entonces es revisitarla con otra persona, tener esas conversaciones. Pero también la serie tiene muchísimas capas, como decía antes, a mí me gustaba ver las peleas o me gustaba ver cómo podían vencer a este gran villano. Pero ahora me preocupo por cómo están contados los detalles, cómo está construido este mundo, cómo cada personaje se arrepiente y sabe pedir perdón. Creo que hay algo muy lindo de la serie, que lo estoy pensando ahora en voz alta por primera vez, es que da muchísimo permiso a ser sensible, a mostrarse sensible ante el mundo. El arco que tiene el príncipe Zuko, por más de que sea el malo, termina siendo de mostrarse vulnerable. Y yo creo que en eso la serie hace que yo pueda ver eso y decir como está bien sentirse mal a veces, está bien sentir culpa, o sea, le pasa a todo el mundo, le pasa incluso hasta a la persona más poderosa del universo. En ese sentido creo que es eso, es un poco pisar tierra firme,
no sentirse tan solo, tener esa contención. Que para mí es Avatar, pero para otra persona puede ser Toy Story, para otra persona puede ser Spider-Man. La misma sensación cuando Anton-Ego pincha su ratatouille y se lo mete en la boca y viaja a su infancia. Encontrar esas cosas que nos hagan volver a casa me parece que son como importantes y necesarias. Una serie que te ha acompañado por tanto tiempo, ¿cómo también te ha ayudado como a generar como un poquito, sí, una brújula o un mapa o una línea de tiempo emocional sobre vos mismo y cómo has crecido? No sé si podemos hablar como de esas cosas que te has ido dando cuenta sobre vos y sobre como tu mundo interior a punta de ver Avatar. Yo creo que también al crecer puedo sentir identificación con personajes distintos, porque la serie atraviesa muchísimo eso. Y esto de entender, quizás no de aprender algo en el momento, ¿no? Revisitar Avatar es revisitar también cosas que yo hice, ¿no? Entender que esto que les decía, por ejemplo, de que todos en algún momento somos maestros o somos discípulos de nuestros amigos, por ejemplo. Suena durísimo decir maestros y discípulos, como que parece que es algo muy estructurado, pero imagínense como dar el consejo que necesita alguien y recibir las palabras de apoyo de la otra persona. Yo lo siento de esa manera. Y siento que Avatar está como lleno de lecciones implícitas que me hacen pensar en, yo de esta manera actué, o este miedo que yo tenía de decepcionar a mis papás cuando dejé de ser músico, por ejemplo, yo antes era músico, este miedo que yo tenía es el mismo miedo que tiene el príncipe Zuko de decepcionar a su padre. Y cuando él entiende que en realidad lo que uno necesita es entender su camino personal, ya no necesita la aprobación de otra persona. Por más de que esa aprobación exista o no, que en mi caso obviamente que existió y que todas las cosas, esa presión que sentía yo era completamente personal. Pero en ese sentido creo que me enseñó a eso, a ver en qué momentos pude crecer y ser distinto, porque como les dije al principio, es como el I Ching para mí. A veces la serie puedo sentir que está hablando más de la guerra y a veces puedo sentir que está hablando más del amor. A veces puedo sentir que está hablando más de la amistad y a veces está hablando más de la familia. Entonces, revisitar estos productos culturales, audiovisuales o incluso puede ser un libro, hace que te atraviese de distinta manera, porque definitivamente la persona que lo está consumiendo, yo, ustedes o quien sea que esté escuchando, es una persona distinta al otro día. Entonces, definitivamente te va a atravesar. Por eso la invitación de antes, si hay algo que te hizo tan feliz de niño, revisitalo ahora y fíjate cómo podés conectar de vuelta con eso. Creo que todo esto es una gran defensa para, pues sí, revisitar todos estos productos porque lo que hace es como cultivar una receptividad, porque incluso creo que toma una postura frente a lo que uno está mirando de dejarse que esa cosa le hable a uno, porque yo creo que yo de golpe no soy una persona, como que yo me fijo mucho más en la construcción de las cosas, como que casi que estoy pensando si yo tuviera que replicar un episodio de Avatar, yo cómo haría para escribirlo, qué tipo de historia haría, como que estoy pensando mucho más en mecánicas y en estilos. Uy, yo sí soy un vasito de agua. A mí todo me atraviesa. O sea, yo me siento... Es lo que yo te digo, a mí me pueden poner la película más tonta del mundo y yo quedo como demolido. Claro. Yo siento que he ido logrando conectarme con eso porque yo creo que es decir, o sea, eso viene desde un espacio mío personalmente como de evasión, como de un no deseo de descubrir qué puede ver allá adentro, pero que me llama mucho la atención eso, que creo que un poco después de esa primera vista que uno está preguntándose, bueno, ¿y qué va a pasar? Uno en la segunda quizás se pregunta por, bueno, veamos cómo es que sucedió. Y en la tercera ya empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué sucedió? Y luego ya la cuarta no puede evitar sino preguntarse como, ¿y esto cómo me atraviesa a mí? Claro, me parece que los productos culturales que generan preguntas, tanto como en sí mismos como en uno, son los más valiosos. Y a veces es necesario hacerse preguntas obligatorias. Y eso es algo que aprendí hace poco tiempo. Me empiezo a hacer cada vez más preguntas cada vez que leo un libro. Como que no tengo respuestas, porque quizás no las tengo en este momento. Pero me pregunto, quizás, cuando algún capítulo me hace llorar, ¿por qué me hace llorar? ¿Por qué me hace llorar que en un momento Aang pierda a su animal de compañía y lo encuentre 6 capítulos después
y se ponga a llorar un niño de 12 años abrazando a un bisonte volador. ¿Por qué me hace llorar eso? Y a veces es como, no sé, lo siento como necesario el poder hacerse esas preguntas, sí. Creo que eso hace que uno pueda entender cómo lo atraviesa. Quizás no es necesario responderla, porque nadie tiene las respuestas. Eso lo sabemos todos. Nadie tiene las respuestas en este mundo, en el fondo. Claro, y que siento que Entonces, eso es un eco muy apto del trabajo que hace la serie, que es como que aunque los capítulos acaban con un cierto sentido de satisfacción, igual dejan ese espacio para la ambigüedad, igual dejan un poco esas preguntas suspendidas en el aire de si esto fue enteramente satisfactorio, pues, de qué se aprendió del conflicto, como que igual quedan muchas preguntas allí que generan ese espacio para que la persona que está observando pues haga esa reflexión, se lo lleve para adentro. sí, sí, yo creo que hacen muchísimas esas preguntas, te pone en conflicto constantemente y tiene muy en claro cómo hacerte empatizar por los personajes. Uno entiende las dos posturas del dolor, porque definitivamente todos están atravesados por algún tipo de dolor. El príncipe Zuko tiene una marca en su cara, en el ojo, que se le hizo su propio padre, y esa es una carga que siente siempre. Y en un momento se encuentra con Katara y ella lo odia porque lo estuvo persiguiendo durante meses, los estuvo persiguiendo, y ella entiende que él también tiene una presión, también tiene un dolor, y ofrece intentar sacarle la cicatriz. Y cuando uno ve eso, definitivamente algo en la cabeza hace un pequeño cortocircuito, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nos están mostrando que este personaje lo está perdonando tan así de fácil? Y entonces ahí me parece, esas pequeñas vibraciones que hacen que te atraviese. Y tratándose, pues digamos, Avatar de las consecuencias de una guerra, en términos como muy generales, y escuchándoles hablar de la ambigüedad o la ambivalencia que maneja Avatar en su trama, al final, casi que cuál es la idea que se plantea desde la serie sobre la victoria. Porque así como hablamos de los villanos, pues me parece chévere hablar de la victoria. O sea, ¿quién gana aquí? ¿Y cómo gana? ¿O qué es ganar en el universo de Avatar? Es que lo interesante, que no lo explora tanto la serie, que lo exploran más los cómics, cuando logran vencer al Señor del Fuego, el universo no estaba, el mundo no está balanceado, porque todavía hay colonias, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas colonias? Y los cómics exploran muchísimo más el después, porque al fin y al cabo, ahora no hay una amenaza que es este villano. Solamente consiguen la victoria, que es neutralizar a este villano. Pero después todavía hay una construcción constante. Entonces me parece que, pensándolo en voz alta por primera vez, que me parece muy interesante tu pregunta, la respuesta es, la victoria está en la construcción, en la transformación. Todo el tiempo la serie se está transformando, incluso en sí misma. Los elementos están transformándose, los personajes están transformándose. Entonces, poder identificar que el universo va a tener que cambiar para mejor, creo que esa es la gran victoria que consigue la serie, que consigue también este universo. Porque después uno de los cómics se trata de eso, cómo las colonias, después de 100 años, ya son una nueva cosa. Porque ya hay una generación, hay una colonia muy grande, cuentan los cómics, que hay una colonia muy grande donde, vamos a decirle, el jefe de la Nación del Fuego que maneja esa colonia está casado con una señora del Reino de la Tierra. Entonces la hija es la hija de un maestro fuego que maneja la tierra. Entonces hay una ambigüedad ahí y una construcción donde el balance va a estar en la construcción, no en la victoria o en la derrota de alguna de las fuerzas. Y creo que ahí eso es muchísimo lo que quiere contar la serie, que el balance está en la transformación y no en la desaparición. O el como sometimiento, ¿no? Como el Claro. control como irrevocable de algo sobre algo. Claro, ninguna de las fuerzas tiene que desaparecer. Tiene que haber un balance. Me voy a ir por una tangente pero es como el Avatar es como el Leviatán de Hobbes, ¿no? Es como este man que tiene que llegar a dominar como los 4 elementos para que ninguno se maten los unos con los otros. Es completamente real porque las temporadas de Korra, por ejemplo, ocurren en una ciudad donde ya es como emulando ya la década del 20, del 30, por ejemplo, de los Estados Unidos. O sea, Ajá. ya directamente hay tecnología. Y el gran villano es una persona que dice que no quiere que haya más maestros, que la fuerza está en la gente que no tiene poderes, porque no todos tienen poderes. Entonces ahí
aparece otro tipo de desbalance. Y eso mismo pone en entredicho como, pues, qué validez tiene esa idea, ¿no? Como que hay como una gente excepcional que controla gran parte del poder y hay otra gente que está mamada de ese status quo. Y que en ese momento, cuando sucede eso, el avatar es un adolescente. Entonces, un adolescente va a ser la encargada de decirme lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar. ¿Entendés? Por más de que sea la más poderosa. Si es la más poderosa y quiere evitar que yo piense de esta manera, no está sometiéndome a mí. Entonces, eso es lo que plantea, por ejemplo, Korra, que ya es una versión mucho más adulta de lo que plantea Avatar, la leyenda de Aang. Que si quieren, la charlamos en Experto de Sillón 2023. En este proceso de ver la serie varias veces, ya has hablado como, a veces la entiendo como hablando de la familia, a veces la entiendo hablando del amor, a veces la entiendo hablando de la amistad. ¿Cuál es, si podés decirnos, como la temática y la conversación que Avatar ha desbloqueado con otras personas o con vos mismo, como que te ha sido más satisfactorio, más emocionante? O sea, como, no sé, por ejemplo, como cuando descubriste que Avatar hablaba de la guerra, como eso te rompió la cabeza, o cuando hablaba de la amistad, o sea, ¿cuáles han sido algunos de esos momentos como satisfactorios que te ha dado como un lenguaje para cambiar la forma como ves algo? Yo creo que en el momento que entendí que ser vulnerable y ser sensible no era símbolo de debilidad. Creo que el Avatar me enseñó eso y es lo que abrazo hoy en día después con 27 años, ¿no? Como el poder mostrarse vulnerable ante tus amigos, el poder mostrarse sensible frente a los padres, frente a una pareja. Yo creo que Avatar para mí significa eso. Sentir dolor, sentir culpa, sentir miedo no es símbolo de debilidad, sino que es parte de lo que existe, que te puede trabar, obviamente, pero que se puede destrabar con la contención de la familia, de un tío, de un padre, de un amigo, de un compañero. Creo que eso para mí es lo principal y lo que también me costó muchísimo más verlo con el tiempo. Porque como decías vos, uno jerarquizaba otras cosas y de repente, charlando incluso ahora con ustedes, lo estoy también terminando de definir. Creo que el poder ser vulnerable es lo que más me llevo, me parece, del Avatar. Porque tiene personajes completamente fuertes. Uno puede sentirse identificado, que lo que necesitan es ser vulnerables para poder no sentirse solos. Y yo creo que Avatar para mí significó eso. Entender que no estoy solo. Jere, muchísimas gracias. Jere, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Me encanta. Vean Avatar y me escriben. Nosotros siempre acabamos con la recomendación de, pues apuntamos a las personas a algún lugar. ¿Agregarías algo más allá de vayan y vean esta berraca serie? Cuando se enamoren de esta serie, recomiéndensela a sus amigos. Creo que esa es la segunda recomendación. El boca en boca nos va a salvar al universo Avatar. No está en peligro. No está en peligro para No, nada. Jamás. Jamás. Jere, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar? Me pueden seguir en Instagram como Juárez Jeremías. En Twitter estoy como Jeremías Juárez 1. Ahí van a encontrar los links a mis cosas. Si quieren escuchar mi podcast donde hablo con mis padres y hablo de esta vulnerabilidad, que es muy loco encontrarse ahora con esa reflexión después. Es como que es muy loco recomendar mi podcast ahora pensando en esa reflexión final, porque es lo que yo hago en ese podcast que se llama Beatriz y Roberto, donde me siento, le pongo un micrófono a mi papá y a mi mamá y charlo sobre quiénes eran ellos y quiénes somos ahora. Se los recomiendo. Y el canal de juegos de mesa que se llama Lanzar los Dados, que está creciendo, así que les viene bien un par de likes y suscripciones. De nuevo, muchísimas gracias, Jere. Muchísimas gracias a ustedes, la pasé muy bien y me hicieron encontrarme con mi yo interior un par de veces, así que gracias. Sebas, a nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Instagram como @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón. Nos pueden escribir a nuestro correo que es expertosdesillón@gmail.com y también pueden hacer parte de nuestra comunidad de oyentes en Discord, donde conversamos sobre algunas cosas que quedan pendientes de los episodios o simplemente las personas también asumen estas obsesiones como propias y nos cuentan qué encuentran. Y para ser parte de esa comunidad, simplemente tienen que apoyarnos en Patreon, contribuir un poquito al sostenimiento de este proyecto y eso lo hacen a través de patreon.com/expertosdesillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán.
Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.